Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, aquí estamos en esta tarde para dar inicio a la conferencia América del Sur, actualidad en el escenario político. Y hoy nos acompañan dos figuras muy reconocidas, especialmente en el ámbito académico, en el ámbito de la ciencia política. Tanto Andrés Malamud como Juan Manuel Abal Medina son politólogos, han estudiado en la universidad pública, han sido hasta compañeros en cierto momento de actividades académicas. Ambos tienen un gran compromiso y trabajo y vinculación con el ámbito universitario, y uno tiene más vinculación con la actividad política que el otro. A lo largo de esta tarde proponemos charlar algunas cuestiones acerca de este escenario que se vive en América del Sur. Antes que nada, y abusando un poco de este papel de anfitriona, quiero hacer algunos anuncios. Por supuesto, el primero tiene que ver con agradecerle al doctor Diego Martínez la organización de esta actividad, especialmente dirigida a estudiantes de realidad social latinoamericana y derecho, y hay muchos estudiantes, sé que los hay, estoy viendo que hay muchos estudiantes de la facultad, ahí veo que hay algunos que también levantan la mano y dicen yo soy estudiante, hay un montón de profesores también de la facultad que estoy viendo, y quiero, bueno, en primer lugar, más allá de estos agradecimientos y de este momento de alegría por realizar esta actividad, quiero hacer por ahí un anuncio un poco triste porque, bueno, hace un ratito nos avisaron que falleció un profesor, el profesor Oscar Salvadores, Oscar, profesor titular de Derecho Penal Parte General, un profesor muy querido, más de 24 años en la Facu, y bueno, estamos viviendo un momento triste, y vamos a mandar nuestro saludo, un abrazo a la familia y a todo el equipo de cátedra, a sus seres queridos, y también a los estudiantes que venían cursando con él la materia. Dicho esto, que lo vamos a compartir luego en nuestras redes sociales, también agradecerle a Juan Manuel Abal Medina, que anunció hace 2 días que está cursando esta enfermedad, este virus que tanta tragedia está provocando en el mundo, y especialmente nuestro recordatorio y agradecimiento por compartir con nosotros este momento. Momento, bueno, en el cual no quiero dejar de señalar la importancia que tiene en nuestro plan de estudios, que fue pionero en el ámbito del derecho, en consagrar en el año 1984, cuando surge nuestro plan de estudios, nuestra facultad, 2 asignaturas. Una, Derechos Humanos, y la otra, Realidad Social Latinoamericana y Derecho. Y este recorrido generó una multiplicidad de actividades y de publicaciones que se fueron orientando a discutir especialmente temáticas que tienen que ver justamente, como lo dice el espacio y la materia, realidad social latinoamericana y derecho. El primer tema que me viene a la mente tiene que ver con el estudio que se hizo en su momento del juicio a las juntas militares y todas las derivaciones que esa etapa ha tenido. La continuidad con el análisis de las reformas económicas, estructurales, que abrió otra agenda vinculada a los derechos sociales, a las problemáticas del empleo y el tema de la pobreza estructural. Específicamente la consolidación democrática y las reconfiguraciones de estos conflictos. Estos temas tuvieron impacto sobre la institucionalidad y específicamente un debate en torno a la atenuación de los regímenes presidencialistas. En nuestro caso puntual, en este momento pienso en la reforma constitucional del año 1994, que ha sido un punto de inflexión y un punto de partida. El debilitamiento del sistema de partidos políticos como un tema global, con especificidad en la región. Algunas crisis importantes como la de Argentina en el año 2001 y el auge de la discusión en torno a la reformulación del paradigma neoliberal. Para caracterizar este escenario político de América del Sur, no quiero dejar de mencionar el fenómeno de la globalización.
en América del Sur, este proceso de globalización neoliberal y sus efectos, no caben dudas que ha dejado como resultado el incremento de la pobreza, mayores grados de marginalidad y exclusión social de los sectores más vulnerables, desempleo, crisis en los sistemas educativos, salud y justicia, y sociedades altamente fragmentadas. Con esta descripción de la realidad es clave en la región para contrarrestar los efectos nocivos de este proceso de globalización, la formación de un bloque regional fuerte, una suerte de integración regional de los gobiernos latinoamericanos, y en esto podemos resumir algunos aspectos que son centrales al momento de consolidar los sistemas democráticos en la región, garantizar la paz, la seguridad de las naciones y promover el desarrollo económico. Las transformaciones de los últimos años demandaron a los gobiernos de América del Sur establecer un frente común, es decir, constituir un espacio regional sólido en la búsqueda de acuerdos entre los países miembros. De esta manera lograr avances sociales, económicos, con salidas posibles y políticas públicas destinadas a producir transformaciones para fortalecer esa integración productiva y revalorización de las cadenas regionales de valor. Paradójicamente hoy nos encontramos, creo yo, en un contraescenario a lo que vengo describiendo, a esta realidad, en donde la atomización de los estados los vuelve más vulnerables y limita los márgenes de acción frente al avance de grandes potencias mundiales y de otros bloques regionales. Mucho se viene discutiendo sobre esta cuestión, y hoy, llegando a hoy, nos encontramos con un escenario que, conocido para todos. Yo creo que uno de los problemas, y hoy hace unos segunditos lo decía, se incorporó este problema de la pandemia del COVID. En este marco de crisis mundial que produjo la pandemia provocada por el COVID, que ha alterado nuestras formas de vida, ha alterado nuestras formas de trabajar, de vivir. De hecho, bueno, esto hubiera sido impensado porque, Andrés, vos estás en Portugal, y hubiera sido imposible llevar adelante esta actividad. En otro momento se hubiera planteado de hacer un Zoom, una videoconferencia, tampoco era una herramienta conocida por todos. Entonces, estamos viviendo un momento novedoso, un momento que también es doloroso y que está atravesado por la incertidumbre también. Los países de América del Sur hoy continúan enfrentando fuertes crisis económicas, sociales y fundamentalmente serios cuestionamientos a la clase dirigente y una profunda desconfianza en el sistema judicial. Me interesa conversar sobre la gobernabilidad y en esto dos variables que impactan en este sentido: la polarización política y la fragmentación. La polarización política en esto, creo yo, es un dato potente, y en esto pensamos en Brasil, en Argentina, en Ecuador. Esta polarización potencia los debates ideológicos, debilitando terceras opciones. En la polarización, el problema de la gobernabilidad es la dificultad de hacer acuerdos, la crisis de una lógica parlamentaria que permita construir síntesis alrededor de los temas claves de la agenda en nuestros países. La fragmentación es la contracara de este fenómeno. La dispersión electoral en la elección presidencial en Perú o en la elección de convencionales constituyentes de Chile marcan una nueva agenda para dos economías, con un alto nivel de integración al mundo vía el Océano Pacífico, pero con nuevos desafíos, especialmente en Chile, donde la situación es muy llamativa. La pérdida de representatividad tanto de la concertación democrática como el presidente Piñera
Y en esto recordemos que hace poco, octubre 2019, poco antes de la pandemia, la sociedad chilena estaba atravesando una profunda crisis y reclamos populares. El tema de la fragmentación no se resuelve con una segunda vuelta electoral. La dispersión parlamentaria de los regímenes presidencialistas pone en dificultades el ejercicio de la primera magistratura. Y en Chile especialmente hay un fuerte reclamo de cuotas de representación que pueden ser parte del nuevo diseño constitucional. Otro caso preocupante es la inestabilidad del Perú. En los últimos 4 años ha tenido 3 presidentes y los últimos mandatarios estuvieron envueltos en situaciones escandalosas, de gran reproche público, y ahora estamos a pocos días de la segunda vuelta y no tengo dudas que esto, esperemos que esto ayude y esto cambie un poco el aire político y social que están viviendo nuestros hermanos peruanos. Esta crisis que se está viviendo también en Colombia, en Ecuador, por estos caminos estamos en tránsito, los países de América del Sur, y con estas realidades que nos plantean más interrogantes que certezas, porque en realidad se trata un poco de eso, de problematizar. En este contexto hay que definir agendas donde se priorice fundamentalmente la inclusión de los más desfavorecidos, donde se valorice el trabajo de los sectores medios y populares, se fortalezca la educación, se fortalezca la salud y fundamentalmente la justicia. Y emprender, porque bueno, siempre tengo como costumbre finalizar con una afirmación optimista, esperanzadora, esta convicción que tiene que ver con seguir trabajando y profundizando estos procesos de reconstrucción social. No quiero abusar del tiempo, la idea es continuar con la charla. Sigo viendo que hay una gran cantidad de estudiantes, ya hay más de 300 personas en este foro. Realmente agradezco la participación de todos, de todas, y bueno, ahora llegó el momento de escuchar a los 2 politólogos. Primero le vamos a pedir a Juan Manuel Abal Medina que avance con su exposición, y luego le vamos a pedir a Andrés, y después luego va a haber una ronda de preguntas. Vayan pensando en las preguntas que van a poder realizarlas en el chat y luego las vamos a compartir con nuestros invitados de hoy. Muchas gracias. Bueno, también muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a María Fernanda y a Diego esta invitación y comentarles que estoy muy contento de estar acá con ustedes. No solo por estar compartiendo con amigas como María Fernanda, amigos como Andrés, sino porque 2 días atrás cuando me diagnosticaron el COVID dije, más vale que no voy a poder estar presente. O sea que estando presente hoy, tan mal no estoy. Voy a decirle que tengo bastantes síntomas, pero por suerte todos me permiten en algún sentido desarrollar con alguna normalidad esta charla. Digo con alguna porque voy a estar un poco más tonto que de costumbre, no se los voy a negar. Tanto es así que recién cuando María Fernanda hablaba me di cuenta que la charla era sobre América del Sur y no sobre América Latina, que es lo que yo había pensado que íbamos a hablar hoy, pero bueno, es parte de estas cuestiones, y simplemente espero que tengan todos sus antivirus en sus computadoras bien fuertes para, como hablamos con Andrés recién, no contagiarlos con este mal. No, en serio, cuídense mucho porque realmente esto es cierto y hay que extremar los cuidados. Yo me cuidaba muchísimo y bueno, así estamos. Pero bueno, entrando en tema. Me gustaría empezar por mencionar qué es y qué no es América Latina. ¿Qué se entiende por América Latina? En primer lugar, una obviedad. América Latina no es una entidad política. América Latina está lejos de ser China, Estados Unidos e incluso la Unión Europea. Como decía chistosamente o cargándolo Kissinger en su momento Europa, no sé a quién tengo que llamar cuando quiero hablar con Europa. Es una pregunta que no tendría sentido en América Latina, porque nadie se preguntaría con quién hablar por América Latina, porque todo el mundo siempre supo que nadie. Las instituciones regionales que existieron alguna vez vienen con muchos problemas, e incluso las 2 únicas instituciones que más o menos abarcan toda la región, que son la CELAC y la LADI, tiene un rol muy marginal en los procesos de integración. Es decir, no hay para nada una entidad política que definamos como América Latina. Pero por otro lado, tampoco es una entidad geográfica.
América del Sur, que era el objetivo de charla, está sí. América Latina no. América Latina junta un pedazo importante de América del Sur, un pedazo importante del Caribe y Centroamérica, y un pedazo discutible de América del Norte. Siempre incluimos a México, qué pasa con los chicanos, qué pasa con Quebec, ¿no? O sea, geográficamente es una región muy, muy imprecisa. Tampoco es África, o sea, no es África, Asia, ni siquiera es América del Sur, es otra cosa. Pero tampoco en la otra punta, digámoslo así, tampoco América Latina es simplemente un agregado estadístico o un agregado cartográfico de regiones pegadas o sumadas en un Excel. Es más que eso. Entonces, ¿qué es América Latina? En primer lugar, es una región que comparte en buena medida, resaltándolo entre comillas, un idioma común. Español, portuñol, portugués, eso más o menos que hablamos y que nos entendemos entre nosotros, y bueno, queda ahí en cuestión lo de Francia, y de manera más reciente, con mucha más claridad, ahora con discusiones con todos los idiomas de los pueblos originarios. Pero hasta hace 20 años se entendía que esto acá estaba. Y lo mismo comparte una religión cristiana, hace 20 años diríamos católica, hoy diríamos cristiana por el auge de los evangélicos, pero más o menos comparte esas cosas. Y no es algo menor, porque son los dos atributos más paradigmáticos de lo que se llama nación. Ese referente del Estado, cuando se construye sobre todo en la clave europea continental, los Estados, su referente era la nación, y por eso trabajar por unificar la lengua, por juntar a toda esa gente que vivía en Francia para que hable el mismo idioma, en Italia, etcétera, etcétera, son dos referentes importantes de lo que es una nación, sin ninguna duda. Pero eso no garantiza en ningún sentido que de ahí se traduzca en alguna unidad más sólida. El mundo árabe, el mundo musulmán, digamos, hay muchos ejemplos de, entre comillas, cosas que, referentes empíricos que podemos señalar que son naciones, pero que en los hechos, digamos, no se traduce en la realidad. Entonces, escapando a cualquier cuestión más ¿no? ontológica del ser latinoamericano y estas cuestiones, ¿qué diría yo? Que América Latina hoy está como a medio camino entre esa nación latinoamericana, con esas cuestiones que comparte, con su idioma, con sus lenguas, con sus literaturas, etcétera, etcétera, y ese agregado cartográfico. Un punto intermedio que va cambiando determinada época, sobre determinada temática, pero siempre es un punto intermedio en tensión, que a veces avanza mucho más y a veces avanza mucho menos. Pero en principio esto es lo que uno podría entender como América Latina. ¿Qué tienen aparte en común estos países? Comparten, con quizás solo dos excepciones, una característica también bastante marcada, que tienen estados muy débiles. Son países en los cuales el Estado, sobre todo entendido en términos de su sistema legal, ha llegado muy fragmentariamente al territorio y a las clases sociales. En casi todos nuestros países, sacando Uruguay y Costa Rica, para poner dos ejemplos, en casi todo el resto de los países, nuestro sistema legal, el Estado, en términos de sistema legal, llega de una manera muy, muy fragmentaria, generando muchas zonas marrones, como gustaba decirle a Guillermo Donen, no solo geográficas, sino sociales, de clase, de género, etcétera, etcétera. Todos nuestros países comparten más o menos fuerte habilidad estatal. A lo cual, y seguramente causa consecuencia, no lo sabemos, pero está muy vinculado, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Puede haber regiones más pobres que la nuestra, por obviamente regiones más ricas que la nuestra, lo que tiene nuestra región es que sigue siendo la región más desigual del mundo. Lo cual, además de ser una fuente de preocupación, indignación permanente, como debe ser para todos nosotros, también es un dato empírico. Y esto habría que agregarle que ha generado, en años recientes, por una vinculación compleja de explicar o compleja de terminar de entender, pero digamos, esa vinculación de desigualdad creciente con el funcionamiento de los medios masivos de comunicación, cada vez, yo digo, en clave on demand, esa manera de trabajar que tenían las plataformas, que tenían, ¿no? Con los algoritmos, que nos quieren decir siempre lo que queremos escuchar, ya ahora se ha traducido el sistema de medios tradicional. Y me parece que esa vinculación entre desigualdad que es vista como algo malo y señalada, y a la vez vinculada a esta idea de yo escucho lo que me dicen y que solo lo que quiero escuchar que me refuerza mis creencias previas, genera algo similar a lo que vemos en el mundo de lo que uno ha llamado la etapa de la indignación. Hoy la gente con la política está indignada. Indignada de muy diversas maneras. Los pobres con los ricos con los pobres, los de arriba con los de abajo, los blancos con los negros con los blancos. Una era de indignación en general. Obviamente esto se acrecienta mucho con el incremento de la desigualdad.
varios lo sabrán, pero es un dato bastante de color, que es bastante ilustrativo. El año pasado, según Forbes, la revista que hace ese ranking de 1000 millonarios, fue el año que más 1000 millonarios aparecieron. O sea, el año en que la inmensa mayoría de la humanidad más nos empobrecimos, fue el año que aparecieron más personas que son 1000 millonarios. Y uno diría, bueno, son, claro, con este mundo, el tema de las empresas tecnológicas, digitales. Hace un mes leí por ahí que por primera vez un europeo había ocupado el primer lugar en el mundo. Siempre era un lugar reservado a norteamericanos y Slim, eran los que tenían ese primer lugar. Hoy por primera vez un francés ocupa ese primer lugar como el hombre más rico del mundo. ¿Saben a qué se dedica este francés? Es el dueño de las marcas de lujo. Hermès, etcétera, etcétera. Miren lo que estamos hablando, ¿no? El hombre más rico del mundo es uno que tiene marcas de lujo en medio de una humanidad que no ha salido de la pandemia. Este auge de la desigualdad afecta fuertemente los sistemas políticos, enormemente, y genera fuertes dosis crecientes de indignación en todo sentido. Obviamente, los ejemplos más claros, como vos bien decía María Fernanda, tienen que ver con lo que ocurrió en Chile y con lo que ocurrió en Colombia. Pero en nuestros países habíamos tenido situaciones similares. Entonces, este otro elemento que nuestros países tienen en común. Y un tercer elemento que no quiero dejar pasar porque me parece importante, es que si algo tiene en común América Latina, es que ha desafiado permanentemente los marcos teóricos y las explicaciones y las predicciones que se han hecho al respecto. Desde nuestro origen, de nuestros tiempos, en general, cuando todo decía América Latina va más o menos para acá, la realidad, ¡boom!, lo ha golpeado y nos ha dado 20 vueltas. En términos cómicos, a los amigos, acá podemos hablar en confianza, porque no seguramente no hay ningún economista, los amigos economistas con esa revista, ¿no?, en The Economist, que ponen a Brasil con el Cristo de Río, Brasil potencia del mundo, y a los años Bloom, ese mismo Cristo que sube y baja, ¿no? Se pasa a entender que un país se convierte en potencia del mundo a 2 años después de que Bloom se hunde. Pero no solo es culpa de ellos, digo, en nuestro campo, en los estudios politológicos, en los que yo más trabajo, que son los partidos políticos, sin ninguna duda, Andrés no me va a dejar mentir, el principal estudioso de los partidos en América Latina se llama Scott McWherrin. Scott McWherrin es brillante, ha trabajado brillantemente, pero ha tenido mala suerte en cuando producía sus trabajos. En su primer gran trabajo, Building Democratic Institution, Party in Latin America, se publicó en el año 95 y señalaba que el sistema partidario más sólido de América Latina era el venezolano, porque había 2 partidos como la D y la COPEI, que eran los 2 partidos más sólidos del presidencialismo, casi a escala mundial. Poco después, Caracazo y Bloom, explotó todo el aire. Hace mucho menos, 2018, un segundo libro también, Party System in Latin America, hablando de la institucionalización, el sistema más sólido, o uno de los más sólidos, parecía ser el poderoso tripartidismo mexicano, entre el PAN, PRD y el PRI. ¡Boom! El año siguiente, elección, Andrés Manuel, Morena. Entonces, ¿qué es interesante que marcar? Que nuestra región viene desafiando una y otra vez todas las predicciones y teorías. Por eso yo siempre insisto en ser muy cuidadosos cuando hablamos, por más que sea popular, sea simpático, sea vendedor para un artículo, para un libro, de estos giros de América Latina, ¿no? América Latina gira a la izquierda, gira a la derecha. 2010, auge del giro a la izquierda, el nacionalismo popular, etcétera, etcétera. En México gobernaba un partido de derecha, en Chile era la primera presidenta de Piñera, en Perú había vuelto a ganar ahora se me fue el nombre, Alan García, que no era nada que ver con el primero, sino mostrando que quería hacer todo lo contrario, Colombia, el partido Uribe, o sea que ese giro estaba, pero hasta ahí. De vuelta, perdemos nosotros acá en Argentina, en el 2015, pierde después, bueno, gana Bolsonaro, giro a la derecha, no, Bloom, se gira totalmente a la derecha. Tengamos cuidado con esto, porque hay que tener cuidado con lo que llamamos falacias psicológicas. Si en Ecuador el 5% hubiera votado distinto, diríamos, sí, el giro a la izquierda. Ahora viene Perú. Por un 5, 10 más o menos puede ganar un partido muy de izquierda o un partido muy de derecha. Y de vuelta se va a titular la América Latina, no sé qué, no sé. Seamos cuidadosos cuando aplicamos estas cuestiones. Esto no quiere decir que haya tendencias que sean interesantes a medir, que no haya tendencias que uno debe estudiar, que tienen componentes importantes, que tienen sustratos realmente sólidos, pero sí, cuando entramos bien al análisis, hay que ser bastante cuidadosos con cómo cada uno de esos casos realmente refleja algo más de lo que está pasando. ¿Cuál me parece a mí que es la principal distinción que hay en América Latina hoy?
frente a esa indignación que hablábamos antes, frente a esa situación de bronca, de odio, etcétera, ¿qué sistemas políticos en general, y sobre todo, qué sistemas partidarios están logrando canalizar esa bronca de indignación de aquellos que no lo logran? En ese sentido, me parece que, con sus diferencias, bueno, no voy a hablar de vuelta de Uruguay y Costa Rica, porque están en otro lugar casi, los sacaríamos América Latina y los mandaríamos a estudiar en Europa, pero para todos nuestros países, Argentina, Brasil, con todos sus problemas, México, parecen canalizar la bronca partidariamente. Este domingo va a haber elecciones aparte de la que todos conocen de Perú, va a haber una elección muy, muy importante, ellos la llaman la más importante de la historia en México, y los resultados van a ser más o menos similares a los que hubo hace 2 o 3 años. Frente a esos sistemas partidarios que no están logrando para nada canalizar eso, como el ejemplo más brutal y triste, lo que estamos viendo ahora en Colombia, y lo que vimos en Chile. Sin embargo, lo que vimos en Chile, que fue claramente esto, ¿no? Fue la expresión de un sistema partidario que estaba viviendo en otra galaxia, lo que pasaba con la gente salió a la calle de dormir. Sin embargo, uno ve que sí tuvo la astucia, vía la constituyente, de encontrar una canalización. Bueno, va a depender de muchas cosas, pero hubo una respuesta institucional más o menos inteligente para hacerlo. Ojalá Colombia tome un camino similar. Lo que ocurra en Perú, bueno, coincido con María Fernanda, sea cualquiera de esos dos candidatos que gane, van a tener un 15-20% como mucho de las cámaras parlamentarias, con lo cual, ¿qué puede pasar ahí o no? Uno no lo sabe. Lo que uno sí puede, obviamente, predecir con tranquilidad es que la gobernabilidad va a estar puesta en cuestión, gane quien gane, y va a ser digamos, no vienen épocas fáciles que seguimos viendo ahí. Brasil sigue siendo un misterio con este personaje que es Bolsonaro, que nos sorprende y nos sigue sorprendiendo. Ahora nos sorprende con la Copa América, dicen que la final va a ser en Manaus, ¿no? Por ahí algún tuitero decía, ¿por qué mejor no lo hacen en algún laboratorio de Wuhan? Como idea, ya que estamos, vayan a jugarla ahí. Pero bueno, Bolsonaro sigue sorprendiendo y generando algunas reacciones interesantes. Creo que a muchos de nosotros nos gustó mucho cuando vimos esa foto de Fernando Enrique Cardoso y Lula juntándose para pensar cómo actuar frente a esto. Pero bueno, me parece que eso es un poco lo que estamos viendo en la América Latina de hoy. Estamos viendo estados que siguen siendo, y lamentablemente en muchos casos son cada vez más débiles en términos de cómo su sistema legal, cómo su estructura de derechos, cómo sus libertades se garantizan a todos y a todas en todo el territorio, por un lado. Esa desigualdad creciente, que de vuelta, con excepción en este caso de Bolivia y Uruguay, todos nuestros países se han vuelto más desiguales en los últimos años, incluso aquellos que fueron muy eficientes en reducir la pobreza, como Chile o Perú, pero justamente también la desigualdad se acrecentó y varios provoca todo eso como una segunda tendencia, y cómo los sistemas políticos y partidarios son capaces de procesar, digamos, de una manera eficiente esa bronca para que pueda transformarse, no explote en la calle y pueda transformar la realidad de ese día. Bueno, esto sería para empezar nuestra discusión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Y bueno, ahora sí, Andrés Malamud, y luego arrancamos con las preguntas que las va a ir ofreciendo nuestro profesor Diego Martínez. Aprovecho, antes que arranque Andrés, para saludar también al profesor Hugo Galerici, al doctor Pedro Toma, que también están por acá acompañando y son también profesores de Realidad Social Latinoamericana y Derecho, y hay estudiantes también de esas cátedras acá hoy acompañando. Andrés, todo tuyo. Muchas gracias, Fernanda y Diego, por la invitación. Es un placer enorme volver a estar con Juan, departiendo sobre América Latina o América del Sur, que él bien precisó, no es lo mismo, pero está relacionado. Y lo que voy a tirar es una serie de conceptos polémicos, para ver si nos ponemos en desacuerdo y podemos ampliar después en el debate. Pero empiezo por octubre de 2019, un par de meses o medio año antes de la pandemia, porque todos tenemos presentes en el Cono Sur que en octubre de 2019 Chile despertó. Pero en octubre de 2019 también México despertó. ¿A qué despertó? A la noción de que tienen un Estado fallido. Por información de la DEA, atrapan al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, en Sinaloa, y hay una balacera tal que lo tienen que soltar. Los narcos derrotaron al Estado mexicano. Al mismo tiempo, Piñera tenía el 6%, la gente tomó las calles, Plaza Italia pasó a llamarse Plaza de la Dignidad, en Santiago de Chile, y tenemos en el extremo norte y en el extremo sur de América Latina dos realidades sorprendentes.
En una, el crimen derrotando al Estado. Y en otra, la inestabilidad derrotando al país más ordenado de América Latina. No sé si vieron La Casa de los Espíritus, pero La Casa de los Espíritus es una película de hace unos años en la cual pasaban dos cosas que todos sabemos que no pueden pasar. Una, nevaba en Santiago en Navidad, porque lo que hicieron en la película no se dieron cuenta de que el hemisferio estaba cambiado. Y la otra, el militar chileno estaba tirado en una silla con las botas puestas sobre el escritorio, como un militar latinoamericano, cosa que ellos no son, porque ellos son prusianos. Y Pinochet se enorgullecía de decir que el ejército alemán moderno eran maricones, pelilargos y marihuaneros, a diferencia de los chilenos que eran prusianos. Lo que tenemos así entonces es el país más desordenado de América Latina se desordenó. Y el país que tenía un Estado hiperpoderoso, hijo de la revolución, terminó pidiendo, por favor, no disparen más, lo suelto. En el medio de todo. ¿Y qué es lo que hay en el medio? Primero, inestabilidad. Juan Manuel hablaba de esto, y nosotros sabemos que la inestabilidad cambió. La inestabilidad tradicional en América Latina, y acá en México era una excepción, era el golpe militar. A partir del 80, del 90, presenciamos una nueva inestabilidad política, que así la denominó Aníbal Pérez Liñán. Nueva inestabilidad política latinoamericana. Siguen cayendo los presidentes, pero son sustituidos por vicepresidentes o designados por el Congreso o nuevas elecciones, no por generales. No era igual en todos lados. En donde no había esta inestabilidad, Juan Manuel recién decía el caso de Venezuela, que todos lo vimos mal. Bueno, seguía habiendo estabilidad en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Costa Rica y en México. Uno elige un presidente en esos países y sabe cuándo termina el mandato. Pero por ahora, porque en Perú también sabíamos y ya no sabemos más. Y mientras tanto en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, incluso en Brasil, no había ninguna garantía de duración, no sabíamos cuándo terminaba el presidente. Sacando Bolsonaro, hasta entonces, desde la democratización en Brasil en el 85, tuvimos tantos presidentes impeached, con juicio político, como no, como sin juicio político. Lula y Fernando Henrique sin, Collor de Mello y Dilma con, 50%. Nos olvidamos de eso. Pensamos que Brasil estaba más estable porque Lula y Fernando Henrique duraron 8 años cada uno. Pero en realidad es la misma cantidad de presidentes destituidos que los que terminan el mandato. Así que en América Latina tenemos divergencia. Países muy estables, países muy inestables. Lo que estamos viendo es que la inestabilidad se está tornando la norma. Todavía hay presidentes que completan su mandato. Uruguay y Costa Rica siguen siendo las joyas de la corona. México, vamos a ver, viene durando y tiene una mayoría en el Congreso. México es la especialidad de Juan, y además una gran popularidad. Vamos a ver cómo le van las elecciones, probablemente bien. Pero a costa de disolver el sistema de partidos anterior. Así que la inestabilidad se desparramó por el continente. ¿Por qué? Segundo elemento, la desigualdad. María Fernanda y Juan hablaron muy bien de la percepción que hay de que estamos peor. Aumentó la desigualdad y aumentó la pobreza. Y yo voy a sugerir que no tanto. Que entre 2000 y 2019, el siglo XXI antes de la pandemia, la desigualdad y la pobreza se habían reducido en toda América Latina. Menos en Venezuela, por supuesto Haití y Argentina. Somos los países a los que nos fue mal. Y Argentina de nuevo, montaña rusa. Porque Argentina se recupera muy bien de la crisis del 2001 y después entra en el estancamiento secular en la segunda década del siglo XXI. Pero en todos los demás lugares, ustedes ven el decrecimiento de la desigualdad en Chile y es monumental. Ni hablar de la pobreza, que pasan a un dígito. ¿Qué pasa? ¿Por qué los latinoamericanos explotan en el mejor momento de su historia? Dos razones. Primero, el mejor momento de su historia sigue siendo profundamente desigual. Esto es muy importante. Con toda esa reducción de desigualdad y pobreza, seguimos siendo la región más desigual del mundo. No la más pobre, lejos de eso, esa es África y Asia Central. Pero seguimos teniendo mucha pobreza y mucha desigualdad. Segundo, la paradoja de Tocqueville, que con otras palabras y argumentos similares desarrollaron también Huntington y nuestro Guillermo O'Donnell. Si somos pobres, esperamos seguir siéndolo. Si dejamos de serlo, queremos seguir creciendo. Cuando nos estancamos es cuando nos rebelamos. Los momentos de rebelión, los momentos de revolución, son los momentos de estancamiento del crecimiento, no son cuando peor estamos. Son cuando dejamos de estar peor y no conseguimos estar mejor. Por eso se da en los países más desarrollados, por eso los golpes de Estado, en los 60 y los 70, esto lo dice Guillermo,
se dan en los países más desarrollados. En Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, no en los menos desarrollados. Esta es la paradoja de Tocqueville. A nosotros cambiar entre, si tenemos 10 y nos dan 10, quedamos en 20, estamos felices. Si tenemos 1000 y nos dan 10, nos parece poco. Y queremos más. Y no solamente distribución, es también acceso. Pero esto es importante. A América Latina no le fue tan mal. Por supuesto que en la pandemia sí nos va a ir mal y ahora llego. Pero es el hecho de habernos ido bien, pero no tanto como esperábamos, lo que nos termina destrozando. Las expectativas van por el ascensor y la satisfacción va por la escalera. Tercer elemento, informalidad. Y esto es muy importante, porque esto nos distingue de Europa. Todos dicen, en emergencia hay que gastar. Bueno, acá Argentina es una excepción porque no tiene espacio fiscal, porque no tenemos moneda ni crédito. Pero los demás países gastaron. Pero al mismo tiempo aumentaron la informalidad. En Europa van a conseguir pasar la pandemia y no van a tener gente trabajando en negro más que antes, no significativamente. En América Latina la informalidad va a aumentar mucho, y ya era altísima, 50% en Argentina, 70% en Perú. Perú tuvo la cuarentena más restrictiva de América Latina y fracasó. Primero porque la gente tenía que salir a trabajar para ganarse la diaria, y segundo porque tenía que salir a comprar comida porque no tenía heladera. Entonces, por esas dos razones, tenían que seguir circulando. Y la gran cuarentena peruana terminó en el mismo fracaso que tantas otras cuarentenas. La informalidad hoy diría que es un símbolo que nos representa mejor que la desigualdad e incluso que la inestabilidad, la informalidad. Y aquí viene el cuarto concepto que me parece el más peligroso y a la vez el más significativo para entender qué nos depara el destino. La criminalidad. América Latina va a ser el continente del crimen. ¿Por qué va a ser el continente del crimen? Porque ya lo era. América Latina tiene el 8% de la humanidad. De cada 100 seres humanos, 8 somos nosotros. Y el 35% de los homicidios. Brasil, nuestro país más representativo, más grande, tiene el 3% de la humanidad, un poco menos, el 15% de los homicidios. 5 veces sobre representados están en homicidios respecto a población. ¿Cuánto es en números, en personas? 60.000 por año, 60.000 asesinatos por año. 2 dictaduras nuestras en un año, de los cuales un cuarto, 15.000, son ejecuciones policiales. ¿Y cuál es el perfil del asesinado brasileño? Miren, es varón, es joven, es morocho y es villero. Es súper desigual la distribución de la violencia. Los ricos brasileños la pasan mal. ¿Por qué? Sufren porque tienen que pagar muchos custodios y helicópteros. Pero los que mueren son los pobres. Y fíjense cómo van convergiendo acá estos conceptos. La desigualdad, la informalidad y la criminalidad. Y aquí tiro la última que me parece importante, porque creo que la mayor parte de los que estamos acá queremos ser nacionales, populares y progresistas. Y entonces pensamos que vamos a salir de esto con más Estado. Y lo que voy a sugerir es que vamos a salir de esto con menos Estado, mucho menos. Porque el Estado no es solamente el que recauda impuestos y el que gasta en planes sociales. Es el que monopoliza la violencia legítima. Y a esto se refería Juan Manuel con las zonas marrones de Guillermo O'Donnell, donde el derecho, que es la lengua del Estado, no llega, en zonas geográficas y en clases sociales. Y vamos a salir con estados mucho más deteriorados, con mucha menos capacidad de imponer la ley. ¿Por qué? Porque lo que se está destruyendo es el mercado privado. Están yendo a la bancarrota empresas privadas, están perdiendo el empleo personas que trabajaban en el sector privado. Los empleados públicos estamos mejor. No nos echan y no nos bajan el sueldo. Ahora, si el mercado privado despide y las empresas se van a la quiebra, hoy hay mucha gente que no sabe que perdió el trabajo, pero cuando termine la cuarentena va a salir y la pizzería donde trabajaba no va a estar más. ¿Quién está contratando en América Latina? Los narcos, los tranzas, los que hacen tráfico de personas y de armas, los que hacen contrabando, los que sacan oro en el Orinoco, los que demuelen, los que derriban ilegalmente árboles en la Amazonia, los que instalan mercados secundarios de bienes robados, los que trabajan de la extorsión, secuestrando virtual o realmente a hijos de ricos para pedirles ransom. Y todo esto es la América Latina que viene y no lo estamos observando en el mundo en desarrollo. Esto no está pasando en Estados Unidos o Canadá, no está pasando en Japón, no está pasando en Europa. Así que América Latina va camino
a lo que me parece una bifurcación inevitable. Nos estamos separando del mundo que nos puede gustar, o podemos envidiar, o podemos repudiar. Pero es el mundo al que más o menos consideramos que nos aproximábamos, porque de ahí veníamos, y cuando los argentinos quieren ir a estudiar afuera, o quieren emigrar, o quieren ver películas, no van a Tailandia, y no van a Nigeria. Van a Europa y van a Estados Unidos. Y de ellos estamos divergiendo. No es que yo les esté yendo muy bien, quiero ser claro en esto, no soy un lírico de cómo le va al primer mundo, lo que digo es que nos estamos separando de ellos. ¿Se le puede sacar una ventaja a esto? Yo creo que sí. Y acá, en esta división del trabajo, creo que yo soy el pesimista de la razón y Juan es el optimista de la voluntad, como corresponde. Pero yo también quiero ser un poco optimista de la voluntad. El negocio de América Latina es la droga, la soja, el petróleo y la droga, y las renovables en el futuro. La lucha de América Latina en el mundo que viene es por la legalización. Es lo que estamos haciendo en algunos lugares, la Madrid, provincia de Buenos Aires, Jujuy, la Nación también, primero la marihuana médica, después la marihuana recreativa y después el resto de las drogas. Porque eso es lo que tenemos para proveer y sobre todo eso es lo que demuele las instituciones, el Estado de Derecho, los partidos políticos. Porque cada vez más el financiamiento de la política nunca va a ser legal en sociedades desiguales e informales. Va a ser siempre gris, blue. ¿Y de dónde viene la plata? Viene de los narcos. ¿De qué otro lugar puede venir? Si nosotros seguimos pensando que la solución al problema de la droga es la penalización, nos vamos a hundir cada vez más. Lo que va a definir el futuro de la estabilidad, del monopolio de la violencia y de los partidos políticos es la vinculación con los mercados ilegales. Y ahí la droga está por encima de todo. ¿Y tenemos con qué? Y no lo estoy diciendo yo. Hay un informe de las Naciones Unidas firmado por 3 expresidentes, creo que son Zedillo, Gaviria y Fernando Enrique Cardoso, donde proponen exactamente esto hace más o menos una década y está publicado y tiene el sello de las Naciones Unidas. Y estos son los temas que tenemos que discutir, como discutimos en Argentina valientemente el aborto. Y tuvimos que pasar una derrota hasta llegar a la victoria. Es la disrupción lo que nos puede permitir superar este momento inevitable de desigualdad, de inestabilidad, de informalidad y de criminalidad. Pero ahora quiero que charlemos, quiero escucharlos a ustedes. Así que termino acá. Gracias de nuevo, Diego, Fernanda. Corto el micrófono. Bueno, muchas gracias a los 3. Fernanda prohibió que le hagamos preguntas a ellas y que les hagamos todas las preguntas a ustedes 2, porque a Fernanda la tenemos más seguido, pero las 3 exposiciones fueron muy interesantes, de alguna literatura, de pensar que desde allí aparecen espacios de reconstrucción del Estado, o ves más grave la situación de fragmentación a nivel subnacional de lo que ves en el espacio nacional. Y vinculado a lo que planteaba Andrés, con tanta vehemencia y convicción, sobre todo su planteo final, digamos, tu optimismo, digamos, ¿no? ¿Es un optimismo que lo estás pensando desde un planteo muy autonomista latinoamericano, o pensás que es una posibilidad de recuperar el vínculo con los países desarrollados a partir de estas posturas disruptivas? Gracias, Diego. Bueno, sí, creo que si algo caracteriza a los estados latinoamericanos, que nos vincula casi a todos, digamos, es que históricamente hemos tenido estados débiles. Hemos tenido estados formalmente fuertes, ¿no? Con constituciones que garantizan derechos, con acá somos nosotros que mandamos, una formalidad muy, muy sólida, pero apoyada, digamos, en unas capacidades estatales, capacidades de la estatidad muy, muy débiles. Y esto ha sido más o menos siempre. Ha sido más o menos así históricamente. Pero ¿qué pasa? En años recientes, por muchos factores, yo hablaba de el crecimiento de la desigualdad, pero Andrés sin duda otro componente enormemente importante, el tema del narcotráfico, han avanzado a situaciones de completo debilidad estatal. Él hablaba de lo que pasó en México con el Chapo Guzmán, ahora seguramente todos ustedes habrán visto la cantidad de muertos que hay en la elección mexicana. Y uno dice, estos muertos son violencia política, deben ser un partido que quiere matar al otro. No, son los de la zona de los narcos que están contentos con el alcalde que está y no quiere que otro le saque porque no quiere cambiar la política, o matan al que va. Es narco puro, ¿se entiende? Y eso era México, que era un estado bastante fuerte, en la época del PRI, pero bueno, malas políticas, 2,
hubo 3 gestiones con malas políticas con el tema del narcotráfico, y México como decíamos, literalmente lo que pasó, ¿no? Tuvo que soltar a alguien porque no podían, o sea, no podían ni aparentar que cumplía el monopolio de la violencia física legítima, porque podría haber aparentado, guardado, un juez, después la suelta, qué sé yo, no, nada, pum, se la soltó. ¿Qué pasa con los niveles subnacionales? Y no están muy lejos de esto. A ver, uno puede ver mejores o peores experiencias. Obviamente cuando uno generaliza, siempre comete muchos errores porque están mezclando peras con manzanas, pero en general las competencias que tienen los estados subnacionales para trabajar con estas cuestiones son bastante menores, ¿no? En el caso argentino, lo que ocurre en gran parte de la zona de nuestra provincia es bastante claro, lo que está ocurriendo en Santa Fe, Rosario, para ser concreto, es bastante claro. O sea, hay un debilitamiento muy claro de los estados. Por eso es importante cuando uno habla si hace falta más o menos estado, pensar la calidad de ese estado. Uno puede tener estados enormes, pero absolutamente fofos, que no pueden garantizar siquiera que se cumpla con su legalidad a 10 cuadras de la casa de gobierno. Y puede estar estados quizás más pequeños, pero que tienen mucha capacidad estatal para llevar adelante las cuestiones. Y en política es muy fácil engordar los estados. Porque es lindo, va una ley que sube el presupuesto no sé qué cosa, y la otra, eso es fácil, ¿no? Y todos lo hacemos, digamos. Incluso Macri en sus primeros años, ¿no? La moratoria jubilatoria, ampliar el gasto público es algo que es muy sencillo en nuestras naciones. Lo difícil es cambiar la capacidad, la eficacia de ese gasto. Eso es donde está la verdadera dificultad que tenemos. América Latina también, lamentablemente, otra cosa que podemos más o menos ver bastante difundida es que hay siempre, digamos, una gran incapacidad de gestión. Hay mucha capacidad de discursiva, mucha capacidad de discusión política, sin duda, muy rica, con novelas, con arte, con política, con discursos, etc. Pero después traducir eso en políticas públicas eficientes, que transformen la vida de realidad, es más difícil. Y eso me parece que sin duda, post pandemia va a ser más marcado. Debería haber como más que nunca los estados tendrían que decir, bueno, paremos la pelota, a ver cómo lo que hacemos, hagamos lo mejor, cómo controlamos cada cosa, cómo somos más eficientes con estas cuestiones, cómo realmente podemos, en un mundo, como decía María Fernanda al principio, coincido absolutamente, en el que la globalización también le pone muchos límites a lo que un Estado puede o no hacer. No casualmente, el actual presidente de los Estados Unidos está hablando de poner una tasa común de impuesto a la ganancia. Miren si lo tiene que decir él, ¿qué nos queda para nosotros? Imagínense que los argentinos, digamos, subamos impuesto alegremente, sí, ¿no? Me parece que el mundo tiene que darse una discusión fuerte y saber que el rol que tenemos nosotros ahí tenemos que actuar con el triple inteligencia de ellos si no queremos, no si queremos acercarnos, si no queremos alejarnos tanto como nos está pasando. Así que yo creo que la capacidad estatal es un punto central a la hora de pensar la política que viene y la situación que viene, y pensar estados que realmente sean fuertes, que sean sólidos y que puedan llevar adelante las cosas que dicen que van a hacer, sean las que sean, eso define con la gente con el voto, pero cuando lo hagan, que lo puedan hacer, ¿no? Andrés. No, te tenés que desmutear, Andrés. A ver ahora. Bien, bien. La misma pregunta sobre la cuestión subnacional. No, yo te había preguntado cómo pensabas vos la cuestión disruptiva, si lo pensabas como un episodio que va a fortalecer un episodio de mayor nivel de autonomía o de mayor nivel de integración al mundo, esa disrupción que vos planteaste sobre el final de tu exposición. Esto de la integración es una cuestión clave y Juan Manuel la mencionó. Nuestros países se quieren mucho, pero se necesitan poco. Y los que estudiamos la integración regional estamos divididos en 3 grandes escuelas, y aquella a la que yo adhiero cree que la integración es un producto de intereses convergentes y no de identidades comunes, porque si no, como dijo Juan, la comunidad internacional más integrada sería el mundo árabe. También hablan un idioma, comparten una religión y tienen una capital, que es la Meca, donde todos miran y tienen que peregrinar una vez en la vida. Y son 22 países que también se quieren los pueblos, pero se odian los gobernantes. En América Latina tenemos religión, tradición, lengua, pero si hay que colocar una capital es Miami, que nos queda un poquito afuera. Así que no es por querernos que nos vamos a integrar, es por necesitarnos. Y no nos necesitamos mucho porque los que nos compran, los que nos venden, los que nos atraen, de donde vienen nuestras remesas, están afuera de la región. Fíjense que
nominalmente uno de los bloques de integración más exitosos por la fama, simplemente por el prestigio, es la Alianza del Pacífico. México, Colombia, Perú y Chile. En la práctica son todos países que estamos diciendo que están reventados, pero además que no tienen comercio entre sí. De lo que esos países comercian, de 100, 1 comercian entre sí. Todo el resto es ponerse un nombre lindo para ver si atraemos inversiones y socios comerciales. No es integración. ¿Qué integración tiene Chile con México? Chile es un global trader, comercia con todo el mundo, y México depende fundamentalmente de los Estados Unidos. Y en América del Sur dependemos cada vez más de China. Así que lo que veo es que lo que nos une a los latinoamericanos son cada vez más, no los bienes comunes, no los bienes públicos, sino los males comunes. No nos necesitamos para crear oportunidades, sino para enfrentar amenazas. Y esto es muy simple. El narcotráfico es transnacional. Los estados son nacionales. Las fronteras los limitan. Estado contra narcotráfico pierde. Porque el narcotráfico se muda, es líquido. Manda la plata afuera, no respeta las leyes de este país, si hace falta juega con las leyes de otro país, o con los gobernantes de otro país. Lo que decía Juan Manuel es espectacular. Son los narcos matando opositores porque tienen negocio con el gobierno actual, con lo que están gobernando. Los gobiernos son cómplices y anfitriones. ¿Desde dónde gobiernan los narcos al negocio? Desde las cárceles. Las cárceles de nuestros países son hoteles de lujo para el negocio del narcotráfico. El primero comando da Capital, el comando Vermelho en Brasil, y pasa lo mismo en todos lados y todos habrán visto Narcos, para ver cómo son las cárceles en las que metemos a los jefes narcos. Así que tenemos que cooperar. Lo que nos junta son las amenazas. Si no nos juntamos, las amenazas nos superan. La principal amenaza, porque disuelve el Estado de Derecho y disuelve los partidos políticos, es el narcotráfico. Pero de nuevo, no digo esto desde el pesimismo, al contrario. Digo esto con la convicción de que el statu quo significa la derrota del Estado de Derecho. Por lo tanto, hay que cambiar. Y sabemos cómo cambiar, porque sabemos lo que pasó en Estados Unidos con la ley seca. La ley seca fomentaba el crimen, no lo reducía. Cuando terminaron con la ley seca, con la prohibición, salieron adelante. Y pasa lo mismo ahora, es un negocio la marihuana. Si ustedes van a estados como Colorado, ven los carteles inmensos en la vía pública diciendo el estado de Colorado ganó tanta plata en impuestos por marihuana este año, y se vende en todos lados. Y lo mismo va a pasar. El discurso de Gerardo Morales el otro día es impresionante. Él calcula que con la marihuana, dentro de poco, Jujuy va a ganar más plata que con el litio y las renovables juntas. Es un negocio la droga. Hagámoslo nuestro y regulémoslo. Que la droga blanda se venda con los cigarrillos, como los cigarrillos, que la droga dura se venda como los medicamentos, en la farmacia, con receta. Ese es el camino por el que van los países que consiguieron que el Estado predomine. Yo vivo en uno de ellos, en Portugal, donde la droga no está legalizada, está despenalizada. Significa que no es un delito, es una contravención. No da derecho a cárcel, da derecho a multa. Pero si sos adicto y te rehabilitas, tampoco hay multa. El Estado te ayuda, te la suplanta, te la sustituye. No, de nuevo, esto puede parecer demasiado disruptivo. En realidad, lo están planteando hace mucho tiempo en muchos lugares, pero los intereses establecidos, que incluyen a nuestros gobernantes, a veces no están en condiciones mentales, cognitivas o de coraje para darse cuenta que vamos a perder la batalla si seguimos peleando con las armas que tenemos, con las leyes que tenemos. Bueno, muy bien. Vamos con una más para cada uno y después le paso a Fernanda para que haga un cierre. Juan Manuel, en el recorrido de esta colaboración o de esta cooperación que vos planteás o que también planteó Andrés, ¿pensás mucho más en una mirada latinoamericana o en una mirada de América del Sur en términos de esa perspectiva de cooperación? Bueno, muy buena pregunta. Yo coincido con lo que plantea Andrés de la forma de la integración. O sea, uno no se integra porque piensa parecido o no. Digo, un ejemplo muy obvio, cuando nosotros fuimos gobierno en Argentina, nos repeleamos con Uruguay. Y éramos dos partidos que pensábamos más o menos lo mismo, nos queríamos mucho, estábamos en el mismo club, jugábamos con la misma camiseta, pero bueno, yo puse una pastera en la costa, a nosotros no nos gustó, no sé qué, no sé cuánto, y terminamos diseñando políticas públicas para que los barcos no entren al puerto de Montevideo, que vayan a otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no se puede? No, sí se puede. Pero esa integración tiene que ir generando, aunque sea difícil, complejo, integración de intereses, integración económica. O sea, creer que sobre esa...
la única base para que Argentina y Brasil dejen de pensar si ellos nos venden mucho o no, y si qué diferencia hay en el déficit que entra de un país a otro, es que hagamos una cadena de valor en común. Si no, vamos a estar siempre mirando cuánto nos vende uno al otro y no vamos a poder hacerlo. A mí me parece que hay que trabajar fuertemente en esa escala. ¿Y por qué? A ver, porque no podría no hacerlo, digo, le vendemos al mundo, el mundo nos vende y no tendrá sentido. Yo creo que sí hay una diferencia interesante ahí que puede venir dada por el lado que todos nuestros países, prácticamente todos, le vendemos al mundo productos de muy bajo valor agregado, por obvias razones, no le vamos a vender máquina, herramienta a Alemania, digamos, siendo obvio, ¿no? Y, pero en cambio nos podemos vender entre nosotros productos de más valor agregado. Yo creo que eso fue el Mercosur cuando funcionaba bien, era la apuesta por ese lado. Yo creo que en América Latina habría que trabajar en esa dirección, sabiendo que es difícil, que es complicado, que nuestra región se armó con todos los países mirando para afuera, no miramos para adentro. Todos miramos para afuera, miren están las capitales o las ciudades importantes de todos nuestros países, y están todas mirando para el resto del mundo. Es complejo, pero a mí me parece que trabajando fuertemente con una integración sobre bases económicas y trabajando mucho en lo que es la conexión física. Nosotros estamos totalmente desconectados, es imposible que podamos querer vender mucho entre nosotros si venir de Jujuy, no de Bolivia, de Jujuy a Buenos Aires es carísimo y no tienes... Entonces es muy difícil pensar cómo se puede generar intereses comunes que pueden ir generando una verdadera integración más sólida. Digo, la integración cultural, ya está, porque existe esa comunidad. La integración política es muy sencilla, es un presidente que se sientan, se juntan, se saca una foto, no es tan difícil. Lo difícil, pero lo que te mantiene en el tiempo, es que esa integración se haga sobre bases de intereses económicos que hagan que a todos les convenga más integración. Cuando eso a todos nos convenga más integración, es muy difícil que eso pueda darse. Yo lo decía cuando hablaba, particularmente cuando a mí me tocó ser embajador en el Mercosur y en el ADI. El ADI es una institución que seguro ustedes, la enorme mayoría de ustedes no conocen, porque es de muy, muy bajo perfil, pero claro, me di cuenta que la que más existía era esa, la LADI. ¿Por qué? Porque es una en la que la mayoría de los países de América Latina coordinan cómo se compran y cómo se venden entre sí. Simplemente eso, pero viene existiendo del 60 hasta hoy y sigue funcionando más o menos. Digo, sin negar las otras, pero la base es justamente que nos convenga a todos estar juntos. Tenemos que lograr que a todos nos convenga, y eso se logra con mucho esfuerzo y con mucha gestión, porque de vuelta es gestión. ¿Qué sé yo? Armar una gran red energética que vaya desde el sur argentino hasta Brasil y que todos vayan subiendo y bajando su energía y comprando y bajándola. Ese tipo de cuestiones de integración física, energética, etcétera, son las que me permiten que después se pueda generar una comunidad de intereses y genera una integración que tenga bases más sólidas que simplemente las fotos de los presidentes, ¿no? Digo, Andrés, me da casi vergüenza hablar delante de él, pero pues especialista mucho más que yo en esto, pero digamos, Europa empezó como la comunidad del carbón y del acero. Así empezó, y de ahí empezó a desarrollarse lo que hoy entendemos como Europa, ¿no? Andrés, muchas gracias, Juan Manuel. Andrés, sintetizo, hay muchas preguntas sobre tu exposición, pero ¿por qué un brevísimo pantallazo de cómo ves a Europa post pandemia o de cooperación en términos de la situación de la pandemia, en términos comparativos con nuestra región? Linda pregunta. Primero resalto la importancia de la LADI, que mencionó Juan, porque es la organización regional de integración más importante de América Latina y pocos lo saben. Pero el Mercosur es un acuerdo de cooperación económica en el marco de la LADI. Es la que permite que hagamos integración favoreciendo subgrupos regionales de países. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? ¿Qué tuvo Europa que no tuvo América Latina respecto a integración? Competencia darwiniana. Cuando empieza la seca, que mencionaba Juan, de carbón y del acero, son 6 países, y de otro lado tienen la EFTA, libre comercio, liderado por Gran Bretaña, y del otro el Comecon, que son los países satélites de la Unión Soviética. Y el más apto triunfó, y se fue comiendo a todos los demás, y hoy en la Unión Europea hay 3 países que eran miembros de la Unión Soviética. No solamente los países satélites, sino que parte de la Unión Soviética se comió en la Unión Europea. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Cambia la película. Fíjense que el concepto, en América Latina desarrollamos unos cuantos conceptos en relaciones internacionales. No me refiero a las relaciones carnales, pero el realismo periférico, la teoría de la dependencia y sobre todo la autonomía estratégica. ¿En qué consiste la autonomía? En los países grandes la idea es aliarse o confrontar. Pero los países chicos no tenemos tantas opciones. No podemos confrontar a los grandes, y si nos aliamos con uno, a lo mejor somos castigados por el otro. Entonces la autonomía estratégica, desarrollada entre otros por Puig, en Argentina, decía que teníamos que mantener cierta equidistancia de los grandes para que no nos pasen por encima.
¿Cuál es el concepto que están desarrollando en este momento los que manejan las relaciones exteriores de la Unión Europea? Josep Borrell, que es un brillante español con nacionalidad argentina, también mendocina. Autonomía estratégica. ¿Qué significa que Europa esté reivindicando la autonomía estratégica? Que son una potencia de segundo orden, que se admiten y se asumen como potencia de segundo orden. Autonomía estratégica es no quiero que las potencias me manden, pero es no tengo capacidad de mandar. Así que para mí la mejor manera de entender qué papel ocupa hoy Europa en el mundo es escucharlos, porque probablemente ellos no se den cuenta. Cuando ellos hablan de autonomía estratégica están queriendo ser orgullosos. No estoy ni con China ni con Estados Unidos. No, estás abajo de los dos. Y China está comprando mucho más en Europa que en América Latina. Y este es un tema importante porque en la misma coalición de gobierno en Argentina hay diferentes alineamientos internacionales. Hay sectores muy fuertes pro-chinos, hay sectores muy fuertes pro entender que el Fondo Monetario de Estados Unidos define nuestro futuro, y hay sectores que juguetean con Rusia. China hoy en América Latina es menos peligro que en Europa. Porque en Europa está comprando los puertos, las compañías eléctricas, está comprando países completos como Montenegro, y por lo tanto va a tener poder de veto dentro de la Unión Europea en cualquier momento. En América Latina, por las malas razones, China no está entrando. Y las malas razones son que se quemó con leche, que pusieron mucha plata y no le vendimos el petróleo, Venezuela, por ejemplo. No confían en nosotros, somos, bueno, como somos. Y los chinos son un poquito más estrictos y rigurosos. Y por lo tanto, entran en África con el land grabbing. Te alquilan una tierra, traen mano de obra, traen el capital, ponen la fábrica, ponen el puerto y se la llevan toda. Y te pagan el alquiler. En Europa están comprando todo y te ponen un europeo blanco con mascarón de proa. En América Latina solo entran, y esto está estudiado por Luis Schenoni, entre otros, un compatriota, cuando Estados Unidos retrocede. Si Estados Unidos planta batalla, China tiene tiempos milenarios. Así que somos el continente en el que China menos mete las manos, y las mete igual. Y acá cierro con el Pepe Mujica, que es insospechado de ser, ¿verdad?, imperialista. Pepe dijo en público en el BID, creo que fue en el año 2014, el día que China entre fuerte en América Latina, vamos a extrañar el imperialismo yanqui. Todavía falta, pero hacia allá vamos. Bueno, muchas gracias a ambos y te paso la palabra, Fernanda. Gracias, Diego. Realmente, qué tarde para todos, para todas. Noche para vos, Andrés, que estás en Portugal y ya estás pensando en ir cerrando el día. Un lujo escucharlos a ustedes, a Juan Manuel, a Andrés, realmente un lujo. ¿Cuántos temas quedaron agendados en nuestros garabatos? ¿Cuántos organismos internacionales, cuántas leyes, cuántas realidades de países pudimos mencionar, reseñar? Y realmente para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Damas de Zamora ha sido un lujo tenerlos, y estoy realmente agradecida de poder haberlos invitado y haberlos tenido en esta conferencia. Desde ya los convoco para una nueva actividad, pero antes me gustaría pedirles una reflexión de 1 minuto cada uno, y que, bueno, sean ustedes quienes cierren esta conferencia. Antes de darles la palabra a ustedes, nuevamente saludar a los más de 300 estudiantes y asistentes, también docentes que nos acompañaron, especialmente a Diego Martínez, que organizó esta actividad para estudiantes de Realidad Social Latinoamericana y Derecho, a los profesores de Realidad que nos están acompañando, y especialmente a Andrés y a Juan Manuel por habernos acompañado. Les doy los últimos minutos a ustedes, a nuestros expositores de lujo esta tarde, para que sean ustedes quienes cierren el evento, 1 minuto cada uno. Andrés, ¿empezás vos? ¿Cómo no? Contrastando Argentina con el resto de América Latina, pero no desde la visión porteña de la arrogancia. Estuvimos hablando todo este tiempo de la violencia, informalidad, crimen. Fíjense, en Argentina tenemos 5 homicidios cada 100.000 habitantes por año. ¿Es mucho o es poco? Es 5 veces más que en Europa, que tienen 1. Pero es lo mismo que en Estados Unidos, que para ser un país desarrollado es súper violento. ¿Y cómo se compara con América Latina? Bueno, tenemos la mitad que en Uruguay. 4 veces menos que en México, 5 veces menos que en Colombia, 6 veces menos que en Brasil, y quién sabe, 10 o 20 veces menos que en Venezuela. Argentina nos la pasamos criticando, ¿verdad? Es un pequeño oasis en América Latina. Solo Chile tiene una tasa de homicidios inferior a la nuestra, y vamos a ver cómo les va con la violencia política y las mutilaciones de los carabineros.
La grieta por ahora nos salva, la grieta estabiliza la política y no es una grieta violenta. Traba las reformas, no estamos bien como estamos. Pero miremos, no el ideal solamente, miremos también los mundos alternativos reales. Y sepamos apreciar que vivimos en un país que no es tan malo, al contrario, tiene muchas cosas de los que tendríamos que reivindicar, de lo que otros podrían aprender, a pesar de que nos vivimos equivocando. Pero el resto del mundo no está haciendo las cosas mucho mejor, ni siquiera Estados Unidos, que tuvo 4 años a Trump, ni España con Vox, ni Italia con Salvini. Así que de nuevo, tenemos un lindo país, cuidémoslo. Gracias, Andrés. Juan Manuel, esperamos tu pronta mejoría, esperamos que transites este virus de la manera más leve y te agradecemos mucho. Ahora, tu minuto. No, muchas gracias, y también como Andrés, para terminar con un poco de optimismo, Argentina, cuando yo decía, es un país que ha logrado manejar, digamos, traducir el conflicto político a través de los canales institucionales permanentemente. Desde el 83 en adelante hemos logrado no solo mantener la democracia, sino que en los hechos poder procesar los conflictos de una manera que no ha tenido excesivas cuestiones que otros vemos en otros países, y también lograr derechos. O sea, realmente nos ha ido razonablemente mal en lo económico y lo social, pero también en estos años ha habido una enorme cantidad de derechos, en todo lo que hace al reconocimiento de género, el reconocimiento de derechos, muy, muy efectivo. Creo que por lo tanto es un momento para pensar, y lo que yo digo siempre, intentar pensar con las menos anteojeras posibles, especialmente a ustedes, a los estudiantes que me están escuchando hoy acá, que están con ganas de participar, con ganas de hablar, con ganas de debatir. Tomar esto, no comprarse los relatos, no comprarse los libretos, y poder pensar con libertad y con audacia, las ideas como la que dijo Andrés recién, o como otras, pero perder un poco ese miedo, porque muchas veces nuestra forma de debatir, un poco por esto que decíamos en las redes, un poco por lo que llamamos la grieta, o por lo que sea, nos impide poder pensar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la importancia de integración económica, parece casi el neoliberalismo, ¿no? Yo digo, Andrés decía eso, yo lo digo yo, parece casi un concepto neoliberal. Yo acompañé a Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR, y la preocupación de Néstor Kirchner es cómo se arman cadenas de valor en la región y cómo se construye infraestructura física. No estaba pensando en cómo armamos convenciones para ponernos de acuerdo con el canto gregoriano, ni con la samba o el tango. Quería buscar cosas que funcionaran a la gente, y ahí por eso digo, pensemos con apertura, pensemos con audacia. El momento nos obliga a eso, porque realmente, como todos sabemos, las cosas no están para nada bien, así que qué mejor ustedes, ahora que están escuchando esto, están formándose y están interviniendo en el debate, hacerlo con la mayor libertad, con la mayor audacia, con las mayores ganas, y hacerlo con toda la fuerza del mundo. Así que volví a agradecerlos a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes para todos, para todas. Los invitamos a poder rever estos momentos y poder disfrutar esta conferencia en nuestro canal de YouTube, en donde va a estar prontamente publicada. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, Andrés. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, que te mejores, Juan. Un abrazo a todos. Gracias.